Una vez hecho el análisis del aspecto jurídico, vamos a encontrar una dificultad, puesto que normalmente no nos enseñan cuáles son los métodos de análisis de los aspectos fáctico y probatorio. Así, debemos tener en cuenta que existen diferentes métodos de análisis. El método dogmático es el método que aplicamos a la parte jurídica para poder saber cuándo estamos ante una conducta punible, que es el que establece lo de la conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, este método dogmático es demasiado estricto a la hora de hacer un análisis de aspectos fácticos y probatorios. Por eso se propone el método cronológico para el aspecto fáctico o el de análisis de la prueba, que va enfocado a la construcción del método del esquema, que se explicará más adelante. Antes de llegar a la explicación del método del esquema, debemos saber que este parte de una hipótesis última. Para poder llegar a esa hipótesis última, debemos hacer un análisis de cada aspecto fáctico y probatorio, generar hipótesis para poder descartar dichas hipótesis. Se pide también tener en cuenta que los principios de la lógica inductiva son las herramientas comunes del razonamiento práctico y son importantes para cualquiera que deba tomar decisiones sobre la base de información incompleta y falible, como es la información que llega a los juicios. Es por eso que nuestra obligación, ya bien sea como fiscalía o como defensa, es poder proponer un planteamiento del caso que le permita al juez tomar una decisión con un mayor grado de convicción, y esto se logra a través de una presentación de una teoría del caso clara y coherente. ¿Qué debemos tener en cuenta para el método del análisis? Que existen diferentes herramientas para la estructuración de una investigación. Esa teoría del caso, que es la herramienta de análisis que nosotros estamos utilizando, va a finalizar con una presentación de nuestro planteamiento ante un juez, pero lleva todo un proceso que debe hacerse teniendo en cuenta los tipos de razonamiento, las hipótesis que se van a plantear y a descartar, los métodos aplicados, las líneas de investigación que se siguieron y las inferencias o conclusiones que en algunos aspectos donde no se llega a un elemento material probatorio, esas inferencias o conclusiones que nosotros le vamos a presentar al juez. Los tipos de razonamiento como herramienta de análisis tenemos varios. Los más importantes para esta parte de la estructuración de la teoría del caso son el razonamiento crítico, razonamiento imaginativo, razonamiento lógico, razonamiento inferencial. Esos tipos de razonamiento nos va a permitir llegar a generar una hipótesis última. Sin embargo, se pide tener en cuenta que las hipótesis se generan como explicaciones sobre lo que se está observando. La generación de hipótesis requiere un razonamiento imaginativo combinado con un razonamiento crítico. Las nuevas hipótesis crean nuevas líneas de investigación buscando identificar potenciales pruebas. Esa es la idea de la generación de hipótesis. A partir de la hipótesis, generar las líneas de investigación, actos de investigación que concluirán en la obtención o no de esos elementos materiales probatorios que cuando se lleven a juicio se van a llamar pruebas. La generación de nuevas hipótesis a partir de las observaciones implica una clase de razonamiento de abajo hacia arriba. La generación de una nueva prueba a partir de una hipótesis involucra una clase de razonamiento de arriba hacia abajo. Esto lo vamos a ver reflejado en el método del esquema y en la construcción de dicho método, que se construye de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, que es la prueba, pero que se valida de lo particular, que es la prueba, hacia lo general. Para poder llegar a estas hipótesis tenemos que hacer una investigación fáctica, pues son los hechos relevantes los que nos va a permitir construir nuevas hipótesis. La investigación fáctica puede llamarse también interrogación fáctica porque se hace a través de preguntas. Es una actividad dinámica y de temporalidad. Las preguntas más productivas no pueden ser planteadas sino hasta que se cuenta con las respuestas a muchas otras preguntas.
Por eso, para la elaboración de nuestra teoría del caso, lo principal es, una vez tenemos un caso que analizar, hacernos la mayor cantidad de preguntas que podamos llegar a resolver a través de líneas de investigación para poder constatar o no la validez de estas hipótesis que estamos planteando. El fundamento probatorio de los argumentos. Los argumentos están constituidos por pruebas, hipótesis y enunciados llamados generalizaciones que justifican los enlaces entre la prueba y la hipótesis. Metafóricamente, un argumento es una cadena de razonamiento que va de la prueba a la hipótesis. Existe una diferencia o jerarquía dentro de los argumentos. Hay unas hipótesis últimas o argumento principal y unas hipótesis penúltimas o probandum. Estos términos son bastante importantes para poder tenerlos en cuenta a la hora de elaborar los esquemas. Como ejemplo de aplicación de este tipo de razonamientos, se les pide leer el versículo o el pasaje bíblico que aparece ahí en pantalla, Reyes 3, 16, 28, que habla de la sabiduría y prosperidad del rey Salomón. Una vez hecha la lectura, por favor, respondan esta pregunta: ¿qué tipo de razonamiento aplica el rey Salomón? Para finalizar, cuando se está estructurando una investigación, el pensamiento debe seguir una lógica de razonamiento imaginativo. Sin embargo, cuando se está haciendo el análisis de la evidencia de un caso, debe seguirse la lógica de un razonamiento inferencial. Debe tenerse en cuenta que el razonamiento inferencial es una habilidad intrínseca en todo ser humano. Sin embargo, el problema está en que suele confundirse la hipótesis con la prueba. La estructuración y aplicación de un método efectivo permite un correcto análisis de la investigación. Esta parte de la estructuración y aplicación del método va a permitirnos mostrar un caso estructurado desde los tres componentes